Hola, sed bienvenidos a mi canal El Rincón del Tejo. Yo soy Carlos y en este caso voy a hablar acerca de los desequilibrios que padecemos debido a una infancia difícil, unos padres abusivos y también debido a las religiones, a las normas de ética y de moral que suelen ser típicas de nuestro país. Y es que todo ello nos lleva a perseguir ciertos aspectos de la virtud y repudiar sus contrapartes. No nos damos cuenta y el hecho de perseguir ciertas cuestiones como el amor, el bien, la luz, la bondad, la generosidad, la amabilidad, etcétera, nos llevan a percibir como algo odioso las contrapartes de estos aspectos. De manera que, en lugar de permanecer impasibles y tranquilos frente a ciertas circunstancias que se dan en el mundo, entramos en pie de guerra contra ello. Pues porque creemos que el mundo ha de ser como nosotros nos imaginamos que debería de ser. Y la verdad es que el mundo nunca ha dejado de cambiar. A mí me gustaba cómo era el mundo y cómo era mi país cuando era pequeño, en los años 90, que es la época donde yo tenía más conciencia, por así decirlo, debido a que yo nací en 1980. Entonces en aquella época estaba en mi adolescencia y justo cuando empezaba a tener conciencia, ¿de acuerdo? Y lo cierto es que por mucho que a mí me gustase el mundo en aquella época, yo siempre he escuchado de otras personas que el mundo ha cambiado demasiado y que no les gusta. Personas más mayores que yo. Luego, el desacuerdo con el estado actual del mundo y el estado actual de otras personas tiene mucho que ver con lo que hemos vivido. Si bien a mí el mundo en los 90 me parecía fantástico, quizás mis padres percibían deterioro en los 90 y mis abuelos pues más aún. Lo que sucede es que tenemos un sesgo en cuanto a lo que percibimos porque cuando nosotros llegamos al mundo interpretamos que el estado actual del mundo es el mejor. No conocemos otra cosa, no conocemos un estado anterior. Entonces tenemos la tendencia a arraigarnos en ese estado del mundo y al hacerlo sufrimos cuando el mundo cambia, cuando vemos los cambios. Pero lo único cierto en todo esto es que el mundo va a seguir cambiando. Y el mundo es como una película. Es decir, tú puedes ver una película y decir este es el malo, este es el bueno, y sin embargo todo eran apariencias. El que tú decías que era malo, quizás era el bueno, y el que tú decías que era bueno, quizás era el malo. El mundo desde siempre es una danza entre opuestos. Vemos cómo gana la izquierda e implementa ciertas medidas, implementa ciertos cambios en el mundo. Los cambios que implementa la izquierda están basados en el arquetipo de la madre permisiva, del caos.
La izquierda es muy permisiva, demasiado a veces, y su administración de los recursos no suele estar basado en el orden. Y es que la derecha es precisamente el padre severo, el orden. Entonces, cuando de la izquierda pasamos a la derecha, pasamos de un arquetipo a otro y experimentamos los aspectos contrarios a los que ya habíamos vivido. Y claro, la izquierda, al ser la madre permisiva, está más a favor de las mujeres y de los cambios que mejoren a las mujeres, que aporten pues mayores beneficios frente a los hombres. Todo lo contrario sucede con la derecha. Yo no estoy a favor ni de la derecha ni de la izquierda. Para mí todo esto es un juego y simplemente el péndulo se mueve de un lado al otro. ¿Pero por qué se mueve el péndulo? Yo creo que es porque si alguien está muy anclado hacia un aspecto, hacia un arquetipo, hacia una forma de pensar, sería imposible sacar a esa persona de su apalancamiento en ese extremo si no se llevasen las cosas al extremo y se pudiese experimentar los males asociados a ese extremo. La persona que está en este extremo, pues eventualmente pasará del padre severo y del orden a la madre permisiva y el caos. Pero como las cosas siempre se llevan al extremo, en ese momento podrá darse cuenta esa persona de que se ha equivocado, de que nada al extremo es bueno. Lo que sucede es que las personas somos muy obstinadas y entonces muchas veces se dan esos ciclos de una forma mucho más al extremo, tal y como sucede a día de hoy. En el pasado, la derecha y la izquierda eran moderadas, pero a día de hoy se están llevando las cosas al extremo, de manera que es que nadie en su sano juicio podría defender ni la política izquierda al extremo de Podemos, ni la política al extremo de personajes como Donald Trump o la copia barata de AliExpress aquí en España. ¿De acuerdo? Hay personas que defenderán estas posturas al extremo y dirán, no, es que mira, para combatir la ultraderecha hace falta la ultraizquierda, porque si no, desde el centro no se puede. Es precisamente lo que buscan. Es que no os dais cuenta que la derecha se va hacia la derecha al extremo, porque lo que se busca es el movimiento. Lo que se busca es el movimiento. Y aquí uno puede pensar que hay planes macabros, oscuros, maquiavélicos para enfrentar a las personas. Y sí, realmente podría ser eso. Es una opción que yo valoro. Y es debido a ello que no voy a votar y que además hago estos vídeos para explicar mi punto de vista. No obstante, existe otra opción, y es que este mundo sea tan solo como un lugar donde vienes a experimentar esos aspectos opuestos pero complementarios para decidir que ni la madre permisiva y el caos, ni el padre severo y el orden.
en base a todos estos movimientos, pues uno se va dando cuenta cuando le llega el momento de que debería residir más en el término medio. Pero de estos aspectos ya he hablado. Tan solo los quería utilizar como introducción porque anclarse a estos aspectos trae otros problemas también a nivel personal. Nosotros, como decía, no vivimos en el equilibrio. Consideramos que hay unos aspectos que son muy positivos y otros que son muy negativos. Las religiones nos han hecho poner por encima al amor, al bien, a la justicia, a la bondad, a la generosidad y todo esto. Y todo esto está bien. Lo que sucede es que muchas veces cuando uno persigue estos aspectos es como ser el burrito que le ponen la zanahoria delante para que ande. Uno va persiguiendo esos aspectos, pero nunca acaba. Y cuando tú persigues un aspecto desdeñando su contraparte, entonces sucede que a ti te llevan por un camino, te ponen la zanahoria delante. Y de esa manera, justificando el bien, el amor, la luz como un fin superior, los poderes políticos, incluso aquellos que no son políticos, el sistema en sí, disfraza ciertos movimientos bajo la bandera del amor, de la luz, de la bondad, y son movimientos que en muchos casos son perjudiciales para nosotros. Otra cosa sucede además, y es que cuando persigues al extremo estos aspectos, sientes odio hacia sus contrapartes. El hecho de perseguir ciertos aspectos y odiar sus contrapartes te lleva a la polarización, a la división, a la fractura. Y bajo esta perspectiva, tú no te puedes explorar a ti mismo, ya que no vas a ser capaz de darte cuenta cuando estás actuando mal frente a otra persona. Justificarás todo aquello que haces, porque te crees muy bueno. Como te crees muy bueno, tú no has hecho nada malo. Y si lo has hecho porque el otro te provocó. Lo has hecho porque el otro se lo merecía. Y siempre nos damos ese tipo de excusas. No obstante, en tu interior hay una parte a la que no puedes mentir, a la que no puedes engañar, tu consciencia. Entonces, tu consciencia se revuelve cada vez que haces algo mal y te justificas frente a esa acción. Y lo que sucede entonces es que todo ese malestar interno que arrastras debido a que no te estás explorando, debido a que te estás mintiendo a ti mismo, todo ese malestar lo proyectas contra esas contrapartes que odias, esas contrapartes que desdeñas. Te mientes a ti mismo y te dices: me siento mal por culpa de Pedro Sánchez, me siento mal por culpa de Vox, de Donald Trump. Eso es mentira. Tú no vas a poder hacer nada por cambiar esas cosas. No vas a poder hacer absolutamente nada. Tan solo tienes una rabia, una frustración, debido a que no estás siendo sincero contigo mismo, y como algo dentro de ti
acumula demasiada tensión, demasiada presión, lo que haces es canalizar toda esa frustración hacia otra parte. Entonces, este tipo de desequilibrios, a través de los cuales tú persigues ciertos aspectos y desdeñas sus contrapartes, te sirven a modo de anclaje para anclarte en un relato. Al estar anclado en ese relato, tienes un canal a través del cual puedes expresar toda la frustración interna. También frustraciones que proceden de la infancia, del daño que te hicieron tus padres. Entonces, como digo siempre, es mejor eliminar todo este tipo de canales, porque de esta manera no habrá excusas, no habrá algo a lo que te puedas aferrar para descargar toda tu rabia y toda tu frustración. Al no existir esos canales, te quedarás a solas contigo mismo, y entonces ese será el momento en el que dejarás de mentirte. Y es que los desequilibrios externos son un reflejo de los desequilibrios internos. De manera que si yo, por ejemplo, soy una persona sumisa y con baja autoestima porque tuve unos padres que me dañaron en la infancia, entonces ese aspecto hace que yo siempre me relacione con otras personas en base a la sumisión. De manera que frente a aquellas personas que yo considere superiores a mí, mi energía se bajará y me volveré sumiso frente a ellas. Pero claro, al actuar de esta manera, al bajar mi energía en base a la sumisión frente a otras personas, estoy comprimiendo el muelle, de manera que ese muelle está cargado. Y puede ser que a lo mejor yo no salte porque sea súper sumiso, agache siempre la cabeza, pero ese muelle comprimido en mí comprime también mis articulaciones y al final voy a padecer de problemas en los huesos, incluso en los órganos internos, porque las tensiones acumuladas te acaban destrozando por dentro. Y la forma en la que te relacionas con otras personas acentúan este aspecto, porque si yo siempre me siento inferior a otras personas a las que les concedo, pues entonces siempre estoy bajando mi nivel de energía, estoy reteniéndome, estoy comprimiéndome, y esto, como digo, a largo plazo es fatídico. Quizás más común es el caso de las personas que son sumisas frente a alguien que consideran superior a él, pues porque les recuerda a la madre o al padre que les dañó en la infancia. Y ante ese tipo de personas con un carácter duro, con un carácter fuerte, dejan caer su energía, comprimen el muelle, pero luego sueltan el muelle y suben su nivel de energía, su rabia, su furia, frente a aquellos que consideran que son más débiles. De esta manera hay personas que se dejan humillar por otras personas, pero luego sueltan toda su rabia y toda su frustración contra aquellas que creen que son más débiles. En muchos casos son los hijos quien pagan el pato. Entonces, como veis, la forma en la que entendemos el mundo, la forma en la que nos relacionamos con el mundo, afecta y mucho a nuestras relaciones interpersonales. Si tú no persigues ciertos aspectos por encima de otros,
sino que entiendes que todos estos aspectos se dan en el mundo, en la naturaleza, en los animales, y aceptas todo ello con tranquilidad, pues entonces no generarás ninguna tendencia, no generarás un amor incondicional hacia ciertos aspectos y un odio irracional hacia sus contrapartes. Entenderás que todo forma parte de la naturaleza y del mundo. Además, en el reino animal esto se ve de forma muy habitual. Existen hormigas esclavistas que esclavizan a otras hormigas. Existen, ¿cómo se llaman? Ratas topo calvas, creo que se llaman, que viven bajo una jerarquía, y bajo esa jerarquía tan solo la reina puede reproducirse y va hostigando al resto de ratas topo calvas para que no se apareen, para de alguna manera, a través de ejercer ese poder, digamos que las otras ratas cambian la forma en la que se relacionan, cambia incluso su metabolismo y son incapaces de reproducirse entre ellas. Tan solo la reina se puede reproducir. Luego vemos estas estructuras de poder en el mundo animal. Así que no os creáis lo que os dicen, que es que el ser humano es muy malo, muy malo, muy malo, y que los animales son muy buenos y que son nuestros hermanitos de luz y de amor y de todo eso. Eso es falso. Eso son fantasías de la nueva era, una religión impuesta por el sistema. ¿De acuerdo? Como digo, siempre es importante mantener ese equilibrio. Y ese equilibrio ha de empezar por la forma en la que observas el mundo. Y luego has de trasladar ese equilibrio hacia tu interior. En el momento en el que te sea incapaz proyectar frustración hacia afuera, como decía antes, no te quedará otra que explorar lo interno, darte cuenta de que te has estado mintiendo, de que en lugar de tomar responsabilidad de tus acciones, has proyectado la frustración que se deriva de tus propias mentiras hacia aspectos externos, como el sistema, los partidos políticos, etc. Cuando seas capaz de ver todo esto, pues entonces también puedes empezar a observarte. Bueno, eso realmente lo puedes hacer desde el principio. Yo siempre recomiendo la observación constante de uno mismo a lo largo de todo el día y sin excusas. Te has de observar 24/7, a cada segundo. Sé que parece difícil, pero cuando se adquiere el hábito, esa observación queda implantada. No necesitas hacer nada para operarla, sino que se queda implantada en ti como algo natural. Os dejaré un vídeo para que podáis verlo, y también una técnica para poder implementar esa observación constante que tiene muchísimos beneficios. Pero ¿cómo hallar el equilibrio interior entre la energía que baja cuando estás frente a una persona que crees que es oscura, que tiene un carácter fuerte, y la energía que sube de forma desmedida cuando expresas la rabia y la frustración acumulada frente a una persona que consideras que es más débil? Pues bien, lo que has de hacer es que cuando estás frente a esa persona que consideras oscura o de un carácter fuerte, has de elevar tu nivel de energía y has de elevar también tu coraje, tu lado oscuro, de manera que sientas en ti la energía de tu lado oscuro, de tu yin. Y en ese momento
tu lenguaje corporal cambia. Tu lenguaje corporal le muestra a la otra persona que tú no eres una persona débil. Y es que si no tienes afianzado ese lado oscuro, lo que suele suceder es que cuando estás frente a este tipo de personas, te sientes inferior, como un niño pequeño. Sientes que cuando la otra persona te mira a los ojos, ve a través de tus ojos el niño pequeño que está asustado. Y ello te lleva a ser mucho más combativo, a pelear mucho más, en lugar de mantenerte firme, en lugar de tener presencia en ese momento. Entonces, como digo, no hay que despreciar el lado oscuro, no hay que despreciar ese tipo de energías. Debemos de vivir en equilibrio entre el yin y el yang, entre la oscuridad y la luz. Entonces, cuando seas capaz de elevar la energía de tu lado oscuro frente a esa persona, ya no estarás comprimiendo el muelle, ya no necesitarás liberar la tensión del muelle frente a otra persona que consideras que es más débil que tú, ¿de acuerdo? Y es que nosotros vamos por la vida y siempre estamos buscando nuestro polo opuesto sin darnos cuenta. La persona abusiva busca a alguien de quien abusar, mientras que la persona sumisa busca a la persona abusiva, porque la persona sumisa tan solo conoció el abuso, el daño por parte de sus padres cuando era pequeña. Y esto se traslada a los hijos. Cuando se juntan ese tipo de personalidades, pues muchas veces los hijos pagan los platos rotos. De manera que quizás una madre que es sumisa frente al marido, por ejemplo, pues descargará toda su frustración contra sus hijos. A veces no es necesariamente así. A veces una madre puede tener un carácter fuerte incluso con el padre y también con los hijos, ¿de acuerdo? Pero en cualquier caso, cuando uno tiene este tipo de carácter, lo que está haciendo es implementar esos mismos males sobre sus hijos. Y sus hijos van a actuar siempre de esa misma manera. También es importante, cómo no, ir reduciendo todas esas actitudes, todas esas formas automáticas de actuar en las que uno emplea la agresividad. Porque hay una agresividad que viene fruto de la sumisión, que se desata debido a que uno es una persona sumisa y comprime el muelle, entonces más tarde ese muelle va a saltar. Pero incluso cuando ya tienes este aspecto medio solventado, resulta que nosotros también albergamos ciertos vicios que se establecieron quizás debido a ser personas sumisas. Y eso se puede ver cuando, por ejemplo, hacemos las paces con nuestros padres, hablamos del pasado, de cómo nos trataron, y como digo, decidimos hacer las paces. Pero incluso cuando uno decide hacer las paces de corazón, sigue habiendo ciertas inercias, como por ejemplo recriminar ciertas cosas, cuando te piden ayuda acerca de un aspecto, en lugar de prestar ayuda de forma amable, le dices, ¡ay! Es que no ves, que es fácil, pero es que no te das cuenta. Y realmente estos aspectos son vicios. Es decir, uno quizás decide hacer las paces, y como digo, decide hacer las paces de corazón, pero la forma en la que nos hemos relacionado con nuestros padres
deja una huella, de manera que nosotros creemos que estamos haciendo lo posible por hacer las paces y en realidad seguimos alimentando ese odio, porque como no nos hemos relacionado de otra manera, pues nos relacionamos de la manera en que sabemos hacerlo. Y es necesario estar atentos, es necesario, como digo siempre, la observación constante para poder ver la manera en la que nos relacionamos y corregirla. Porque de lo contrario, como siempre sucede, uno actúa de una forma incorrecta y además justifica su forma de hacer por el hecho de no asumir que ha actuado mal. Entonces, pues los padres son torpes porque son de otra época, no comprenden ciertas cosas de la tecnología, esto y lo otro, pero si nosotros nos enojamos, la culpa no es de que ellos sean torpes, la culpa es nuestra. Y es importante marcar una línea clara entre aquello que es tu responsabilidad y aquello que es la responsabilidad de los demás. Porque, como digo, siempre intentamos sacar balones fuera. Si tú eres capaz de implementar ese equilibrio en ti mismo, tanto el equilibrio externo como el equilibrio interno entre las energías que suben y que bajan, entonces tendrás unas relaciones mucho más humanas con otras personas, sean tus padres, tus hijos, tus amigos, ya que de lo contrario, la resistencia que tienes al estrés, la resistencia que tienes frente a la agresión va a ser muy pequeña. En ocasiones hay personas que no van a cambiar por mucho que nosotros querramos que así sea. En ocasiones los padres son demasiado mayores para limpiar todas esas inercias desagradables y si nosotros contestamos, pues podemos empeorar la situación. Y no digo que te quedes callado, porque si te quedas callado comprimes el muelle. Simplemente has de saber, has de percibir en ti hasta qué punto estás comprimiendo el muelle. Y ahí entra en juego la resistencia que tú puedas tener a la agresión. Si la otra persona se te pone brava y notas que al callarte la energía se te baja y entras en sumisión, entonces quizás es mejor que eleves tu nivel de energía y eventualmente puedes contestar fuerte tú también. Pero si mientras contestas fuerte y en ausencia de culpa te observas a ti mismo para poder observar de forma serena lo que ha sucedido, entonces poco a poco irás cambiando tu actitud, porque todas tus actitudes quedarán expuestas frente al ojo de tu conciencia. Y cuando tus actitudes queden siempre expuestas frente al ojo de tu conciencia, no te podrás mentir más. Llegará un momento que las mentiras caerán por su propio peso. No podrás echar más balones fuera. Y la resistencia a la agresión es algo muy importante. Yo creo que más importante incluso para quien es padre. Porque si un hijo se enoja por cualquier cosa, si tú tienes una resistencia a la agresión consolidada porque tu centro está consolidado, entonces cuando tu hijo se enfade o tu pareja se enfade o lo que sea, podrás regular esa energía evitando que no pase de este punto ni demasiado hacia abajo ni demasiado hacia arriba. Podrás hablar con esa persona o incluso podrás observar a esa persona enojada
y notar cómo tu energía intenta bajar un poquito, pero tú la mantienes ahí en el término medio sin que baje demasiado. Y también serás capaz de observar a esa persona y cuando estés a punto de saltar, notar esa energía que sube y tú bajarla de nuevo, haciéndola fluctuar. De esta manera, en todo momento tendrás el control y tendrás una resistencia a la agresión mucho más alta. Esto te puede venir bien si eres padre, si eres madre o incluso con tu pareja, porque de lo contrario, si no tienes una resistencia a la agresión alta, puede ser que la energía se te desplome frente a la actitud airada, iracunda de otra persona, o puede ser que la energía que ya la tienes al tope, que vives al borde de saltar, pues entonces puede ser que siempre saltes, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, para mantener una alta resistencia a la agresión, también has de darte cuenta de cuándo la energía baja, cuándo sube y mantenerla equilibrada. Os dejaré también en la descripción algunos vídeos para que podáis hacer ejercicios a través de los cuales podréis subir y bajar la energía, y de esa manera entenderéis mejor lo que sucede mientras os relacionáis con otras personas. También os dejaré un vídeo donde os explico cómo retener vuestra energía cuando se desploma cada vez que crees que has fallado, cada vez que crees que has dañado a otra persona, cada vez que crees que has hecho el tonto, que has hecho el ridículo. Sobre todo, esto va a venir muy bien a las personas que son inseguras o que padecen de culpa, porque de esta manera, si tú no permites que la energía se desplome por completo, entonces tu energía estará siempre presente y adquirirá matices. De lo contrario, la energía que se desploma hasta los pies desaparece, y aunque la vuelvas a elevar, esa energía carecerá totalmente de matices. Entonces, aquí lo que has de tener claro es que tu energía ha de estar siempre equilibrada. Este equilibrio no se obra de la noche a la mañana. Quizás necesitarás años de padecer de ira, de padecer de sumisión, y es mejor que observes esos procesos sin oponerte demasiado a ellos cuando tengan demasiada inercia, porque si tú reprimes tu ira cuando todavía vives al límite, entonces comprimirás demasiado el muelle y eventualmente saltarás con mucha más fuerza, te sentirás culpable. Y es mejor estallar en ira en pequeñas dosis para observarte a ti mismo, pero te has de observar utilizando la comprensión, no la culpa. No te has de sentir culpable, porque la culpa comprime el muelle, mientras que la comprensión te permite ser un observador de ti mismo, como si te elevases por encima de ti mismo y te observases con compasión. Porque a lo mejor lo que te ha faltado en la vida es compasión. A lo mejor no tuviste esa compasión cuando no actuaste de forma correcta, te reprendieron, y entonces te quedaste entre la espada, que es el problema que tú has padecido en ese momento o en esos momentos, y la pared fría en la que se convierte la madre o el padre, que no hace nada por comprenderte, por darte apoyo, por tranquilizarte. ¿De acuerdo? Y como digo, yo no voy a culpabilizar a los padres por
el trato que han dado a sus hijos. Ellos también han sido hijos. Ellos también, con toda seguridad, han padecido a padres complicados, épocas complejas, y todo ello uno lo lleva en su interior. Eso debemos tenerlo claro. Resumiendo, es importante que te des cuenta de las energías que suben, que te llevan a la agresividad, y las energías que bajan y te llevan a la sumisión. Cuando tú estallas en ira frente a una persona sumisa porque crees que es más débil que tú, entonces tú elevas tu energía en base a la agresión, y la otra persona, si no responde porque no puede responder, baja su energía volviéndose sumisa. Y es importante, como digo, desarrollar esa resistencia frente a la agresión. Y sin nada más que decir, espero que este vídeo os haya servido. Os recomiendo que os suscribáis a mi canal de Telegram, El Rincón del Tejo, Espiritualidad y Autoconocimiento, ya que YouTube no está notificando mis vídeos, eso ya lo veo. Os pido también que lo compartáis con otras personas que puedan necesitarlo, que le deis me gusta si os ha gustado para ayudar al canal, y que me comentéis, que ya sabéis que vuestros comentarios me dan mucha fuerza y energía para seguir adelante. Y sin nada más que decir, un abrazo y mucha salud. Hasta la próxima.